Nombre, Ana Paola Cuenca Hernández. Profesión, comunicadora social. Vocación, princesa. La princesa Elizabeth de Dopingway encontró un príncipe azul que al altar la llevó entre lujo y confort. Un sacerdote barrigón los declaró marido y mujer. No me llevarán a entrar al palacio y chamuscó al sacerdote. Luego entró el dragón, tomó una garra a Elizabeth de Dopingway y en la otra garra al príncipe azul y chamuscó a todos los presentes. Elizabeth de Dopingway, para defenderse, le mordió la garra. Él la soltó y le siguió con llamarada. Pero claro, como había gastado las llamaradas más grandes en quemar a todo el mundo, no la alcanzó. Lo que se alcanzó fue la punta de su blanco vestido de novia, que se incendió todo y la dejó en paz. Satisfecho con el príncipe en su otra garra, se fue para su palacio. Elizabeth de Dopingway salió de su escondite y se dio cuenta que toda su familia parecía carne asada y que toda su futura familia parecía chicharrón, porque eran así como gorditos. No había alcanzado a casarse con el príncipe azul. No había alcanzado a casarse con el príncipe azul. No había alcanzado a casarse con el príncipe azul. Y una mujer, más si es princesa, porque su mamá le había dicho, una princesa tiene que estar casada. Así sea para ser abandonada, humillada, maltratada, pero casada. Una princesa soltera tenía que hacer cosas horribles. Tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Una princesa soltera tenía que maltratar a las demás mujeres que quisieran ser como ellas y darle codazos para poder ascender. Una princesa soltera tenía que después de cierta edad ponerse ropas exóticas y al andar por la calle la gente le cantaría Cruella de Vil, Cruella de Vil. Así que soltera nunca. Y con esta decisión fue a salir de su palacio para ir a rescatar a su príncipe azul, traerlo, casarse con él y quedarse toda la vida como princesa casada, guardada en el palacio. Cuando se acordó que estaba con sí. Y yo no sé si acá, pero allá era de pésimo gusto. Entonces a ella le tocó pensar qué ponerse. Y se acordó que claro que para su gran boda habían hecho una enorme torta, que para la enorme torta le han traído mucha harina y que para traer grandes cantidades de harina pues utilizan grandes bolsas de papel. Así que se fue hasta el basurero real, tomó la bolsa de papel menos cochina que había, unas tijeritas y se hizo un modelito de lo más chico, porque eso sí, princesa que se respete, sea de papel pero bien diseñado. Se amarró un lacito en la cintura y salió galopando y ustedes se imaginan la emoción, porque ella siempre había tenido caballo pero nunca había galopado, pues porque se sudaba, se despeinaba y llegaba el príncipe azul a verla, pues entonces ella nunca había galopado y por primera vez sentía que subía, que bajaba, se pegaba con los árboles pero no importaba. Viento en su cara y esa moña tiesa que le habían hecho ahí para el matrimonio empezó a deshojarse, así como las ideas que tenía guardadas, tiesas y almidonadas, y mientras iba sintiendo esa sensación de viento, de brisa, de libertad, mientras cabalgaba, se dio cuenta que tenía que atravesar un lago de lodo baboso, de lodo espeso, de ese lodo que por debajo es café y encima tiene la ama verde. Princesa que se respete siente asco. Bajó del caballo, fue entrando en el lago del lodo y eso que los piecitos le hacen como... Cuando estaba de lodo hasta acá, se dio cuenta que había chigüiro en la zona porque la caca del chigüiro flotaba. Cuando estaba de lodo hasta acá, no tuvo más remedio y le tocó nadar. Uy, pero sintió eso que el lodo era como suavecito, como así como fluidito, como... ¡Ay! Pero eso sí, helado. Lo que la salvó de la hipotermia fue la caca del chigüiro que hizo. Se montó de nuevo en su caballo y galopando, llegó hasta el Palacio del Dragón, que era un lugar, miren, enorme, con la puerta así de grande, y Elizabeth de Dopingway se veía así de chiquitica.
y todavía estaba montada en el caballo. Y se sentía más chiquitita aún, porque sentía que era tan inexperta, tan pequeñita, tan incapaz de enfrentarse a un monstruo tan grande. Pero aún así, entró por una rendijita. El lugar era lúgubre, oscuro. Y Elizabeth de Dopingway fue tanteando en la oscuridad, hasta que se chocó con algo grande, frío, escamoso. ¿Qué era? Un dragón. ¡Qué gente tan pila! Claro, que inmediatamente soltó una llamarada, prendió una antorcha, enfocó a Elizabeth de Dopingway y abrió esa jetota que tenía para volverla más que ceniza. Pero como Elizabeth de Dopingway está ahí, apenas vio esa jetota grandota de dragón, lo miró rápidamente y le dijo: ¡estatuas! Y yo sí, para que los dragones respetan las estatuas. Elizabeth de Dopingway aprovechó la estatua del dragón para decirle que era esa mala maña de andar pues resolviendo los conflictos a punta pues de llamarada y quemando todo, que porque lo mejor ella le ponía una prueba. Si el dragón superaba la prueba, pues podía quemar al príncipe y de pasadita a ella. Pero si el dragón no superaba la prueba, tendría que devolverle al príncipe azul para que ella se fuera a su casa, se casara, bueno, fuera una princesa casada y viviera feliz, guardada en una torrita de esas cosas que uno sueña como princesa. De tal manera que el dragón lo pensó y aceptó. Elizabeth de Dopingway le dijo entonces al dragón que la prueba era una adivinanza de desate del Pacífico colombiano que decía así: sobre tablón tablón, sobre tablón ventana, sobre ventana lucero, sobre lucero monte y sobre monte pasajero. ¿Quién es el pasajero? Y el dragón: 50-50. Ay, dragón, ¿cómo se le ocurre? Ayuda al público. Y Elizabeth de Dopingway estuvo de acuerdo con que el público ni los mágicos ayudaran, por eso pidió una gotita, si se puede, de luz de sala, como para verlos mejor. Pues digo, para ver la cara del traidor que va a decir la respuesta a las adivinanzas, ¿no? Entonces, le dijo al público de los mágicos a ver qué tan duros eran para las adivinanzas: sobre tablón tablón, sobre tablón ventana, sobre ventana lucero, sobre lucero monte y sobre monte pasajero. ¿Quién es el pasajero? Empezó a correr el tiempo. ¿Quién es el pasajero? No. ¿Quién es el pasajero? Sobre tablón tablón, sobre tablón ventana, sobre ventana lucero, sobre lucero monte y sobre monte pasajero. ¿Quién es el pasajero? Los titiriteros dicen que son muy buenos para las adivinanzas, ¿cierto, Magdalena? ¿Ah? ¿Quién es el pasajero, Magdalena? No sé, no es ese. ¿Quién es? ¡Ah! El tiempo se acabó. Eso sí, el dragón estaba tan contento de ver que todos participaron. Entonces, con un ataque de rabia, cogió a Elizabeth de Dopingway de la garra y le exigió que diera la respuesta porque todos querían saberlo, ¿cierto que sí? Porque todos querían saberlo, ¿cierto que sí? ¡Sí! Claro. Y ella, al ver una respuesta así como tan espontánea, inspirada, empezó a contarles. Y dijo: síganme nomás. Sobre tablón, tablón. Sobre tablón, ventana. ¿Cuál será la ventana? Sobre, claro, son las ventanas de los mocos. Sobre ventana, lucero. Sobre lucero, monte. Las cejas. Sobre monte pasajero. ¿Quién es el pasajero? Claro. Y ese dragón supo que había perdido y, muerto de la rabia, tiró la garra para volver el príncipe azul a Elizabeth de Dopingway. Y Elizabeth de Dopingway, que estaba feliz, porque miren, ella solita se había hecho un vestido, había galopado, había atravesado el lago lleno de lodo, se había enfrentado al gran dragón, le había ganado y ahora le traerían a su príncipe azul para casarse con él y vivir el resto de su vida guardada en el palacio. Entonces pensó pues que eso de casarse tan pronto no era tan chévere, que le gustaría estudiar, trabajar, viajar por el mundo, vivir aventuras, y tomó una decisión. Le diría al príncipe azul que no se pusiera pues a agradecerle ni nada de eso, que tranquilo, que se fuera para su palacio, que si luego en la vida se volvían a encontrar, pues hasta de pronto volvía a surgir algo de amor. El dragón trajo al príncipe azul y se lo puso enfrente. Elizabeth de Dopingway tomó aire,
para darle semejante noticia. Pero el príncipe habló antes que ella y le dijo: despeinada, sucia, mal vestida, contigo no me caso. Elizabeth de Dopingüe esbozó la mejor de sus sonrisas, se montó en su caballo y se fue galopando rápido. Y desde ese día nunca más se volvió a llamar Elizabeth de Dopingüe. Desde ese día se hizo llamar la princesa Bolsa de Papel y se dedicó a enfrentar dragones, a rescatar príncipes, a desencantar brujas y a lo que más le gustaba, a encantar a hombres de todos los sabores y colores, contándoles historias. Y colorín colorado, este cuento